Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y bueno, pues hablar de Roberto Beller, pues es fácil porque es una persona que se asemeja a un amigo nuestro común, que es Jesús, y para él Jesús pues fue toda su vida, todo su empeño, conocerle y también comunicar acerca de su persona, de la encarnación, de cómo él siendo Dios se hizo hombre, de cómo también pues anduvo por aquí, como dice la Escritura, haciendo bienes. Él era un gran comunicador, Roberto Beller era un gran comunicador acerca de Jesús. Si lo miramos desde la óptica teológica, tal vez podríamos decir que su mensaje era cristocéntrico, pero yo me atrevería a decir que era jesúscéntrico, es verdad, porque hacía cercano a Jesús, y de hecho Dios se hizo cercano en Jesús. Así que fue una persona, cuando lo tenía enfrente, ¿no? Pues admirable en muchas cosas, pero sobre todo en el amor que tenía a Dios, a Jesús, y a su persona, a toda la obra que él hizo. Bueno, Salvori, me llama mucho la atención eso que has dicho, porque realmente es la grandeza de Dios, ¿no? Que siendo tan grande, el mismo Dios Todopoderoso, pues sí, Él se encarnó, se hizo carne en Jesús, y de esa forma para acercarse a nosotros y poder pues realmente comprender lo que nosotros vivimos cada día y poder ofrecernos el camino de salvación. Así es. Es que el eterno Hijo de Dios que estuvo con el Padre desde toda la eternidad, ¿no? Y que pues eso comparte con él su sustancia, es el resplandor de su gloria. Bueno, pues lo que hizo es hacerse hombre, ¿no? Que a veces nosotros es lo que más detestamos a los hombres, y no puede ser, o lo humano no es detestable. Lo detestable es lo infrahumano, que fue el hombre desobedeciendo a Dios, y a partir de entonces pues toda su naturaleza fue infectada. O también, lo más que lo infrahumano, pues ¿quién controla lo infrahumano, no? Que, como sabemos, no solo es el sistema de las cosas, sino ni una personificación, sino una persona que está siempre en contra de Dios, y ese es Satanás, ¿no? Bueno, así es, y bueno, y precisamente Roberto Beller precisamente fue el que destacó mucho, según tú has comentado antes, en esa parte humana de Jesucristo, que es lo que nos ayuda a comprender su labor tremenda que ha hecho en favor de la humanidad, ya que a través del Señor Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, pero a mí me gustaría que habláramos un poco sobre Roberto Beller y toda su trayectoria. Creo que son muchos años, ¿no?, que él estuvo, después de conocer al Señor, sirviéndole. Sí, bueno, yo no recuerdo el tiempo en el cual pues él recibió al Señor, pero sí, él siempre hablaba de su madre, y de un hecho muy curioso, que cuando sus padres fueron al registro civil, pues no le quisieron registrar como el nombre que los padres querían ponerle, Israel. Y entonces, claro, imagínate, en el año 1945, en la posguerra, y todavía pues seguramente que había allí algún registrador seguro que era de la Falange, porque si no, no podía estar allí.
Y entonces también el régimen que había aquí, pues era, aunque decía que era una guerra neutral, ¿no? Pero ya sabes que Franco, pues, se entrevistó en Hendaya con Hitler, ¿no? Y entonces, pues, había, bueno, mucho afecto a los alemanes, ¿no? Y al nazismo en ese tiempo. Y por tanto, cuando vinieron a Israel, ¿te imaginas? Cuando Israel, que estaban, decimos coloquialmente, cepillándose a todos los judíos, ¿no? Matándolos, pues, y seguramente que el registrador pues estaría a favor de que los mataran, ¿no? ¿Cómo iba a poner a Israel? Aparte, podría, eso es una historia, ¿no? Bueno, Franco era antisemitismo declarado, ¿no? Pero claro, antisemita. Sí. Y es así, ¿no? Pues, bueno, pues entonces no le pusieron Israel. Como aquí, por ejemplo, en Tarragona, no nos extrañamos mucho. Hay una chica que ahora vive se llama Damaris. Entonces, Damaris ahora tendrá, yo creo que 45 años o así. Sí. Pues hace 45 años, Damaris el registrador no quiso ponerle el nombre de Damaris, ¿no? Y entonces, bueno, sus padres se empeñaron, tal cual, y ahí, por lo menos, al final sí que lo lograron, porque no estaba en el santuario, ¿no? No el santuario, perdón. En el registro de los santos de la Iglesia Católica Romana. Por tanto, ya si no estaba ahí, en el santoral, ¿no? Es el santoral, eso es. Pues entonces no ponían el nombre, ¿no? Y ahí estamos. Gracias entonces, a Dios. Es una de las cosas que él siempre entonces estaría, yo me imagino, en la iglesia, ¿no? Y bueno, hasta que seguro que hubo un día, como todos hubo un día, porque Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos, pues un día aceptó a Jesús como Salvador, recibió a Jesús como Salvador, el Señor de su vida, sus pecados fueron perdonados, tuvo una vida nueva, y a partir de ahí, bueno, pues hasta que fue a Toronto a estudiar y se licenció en teología, y entonces volvió y siempre pues ha estado en Valencia y allí, ¿no? Una de las cosas muy curiosas que a veces pues podemos pasar, ¿no? Porque como es un gran comunicador, un gran predicador, un gran maestro, pero él tenía pues un objetivo también propuesto, y era pues comunicar a los jóvenes, y de hecho pues siempre he estado en campamentos de jóvenes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2000 que mi hijo Gerard pues fue con él a un campamento en Monteluz, en Valencia. Y bueno, entonces era un campamento, digamos, de la iglesia donde en ese momento Roberto Beller estaba de pastor aquí en Bonanova, y pues fue para ello, pues llevó a jóvenes allá a ese campamento, ¿no? ¿Cuántos años más o menos ha estado de pastor en la iglesia de Bonanova, de Barcelona? Bueno, pues estuvo durante muchos años, prácticamente, no te sabría decir, pero en cuanto, por ejemplo, a mi persona, nuestra persona, fue a nuestra familia, pues en el año 2000 estaba de pastor en Bonanova. Y entonces ocurrió que Bonanova tenía un punto de misión aquí en Tarragona, en la calle Capuchins número 27. Y entonces necesitaban pues un pastor, y a través de un compañero de estudios mío, pues este compañero le habló a Roberto Beller, y Roberto Beller entonces nos llamó, y a partir de ahí pues pudimos tener esta relación, ¿no? Y él estaba en la iglesia de la Bonanova. Estuvo hasta que propuso a la iglesia ir a dar clases a Dallas en un seminario, y entonces, bueno, pues hasta ahí él fue a dar clases y ya dejó el pastorado ahí, ¿no? Pero estuvo de profesor en un seminario, por cierto, es el seminario
bautista del sur más importante que hay Sí, en Fort North, sí, he oído hablar de ese o seminario. algo así. Espérate, pero es en Dallas, está allí. Sí, No es, la pronunciación no es muy buena y tampoco tal vez la palabra, pero es allí en Dallas. No es el Dallas Theology Seminary, que es mi sueño, que todavía pues, el Señor puede realizarlo, ¿no? Pero era otro seminario que hay ahí, pues el seminario, digamos, más competente en cuanto a los bautistas del sur. muy bien. Pues, entonces, yo te voy a explicar que el Roberto Beler estuvo aquí predicando el Evangelio en la Rambla de Tarragona, Vaya que sí. donde los carmelitas, en el pan de las carmelitas, el colegio ese, ahí estuve predicando, estuvimos varios días, por lo menos un par de días, y la verdad fue una experiencia estupenda porque un hombre, además, un comunicador excelente y de una forma muy sencilla, trajo la preciosa palabra de Dios aquí a Tarragona. Entonces siempre hemos tenido muy buena relación y también con el tema de trabajar con la radio, donde él ha estado muchos años también. Y creo que, bueno, la verdad que en esa cuestión es un ejemplo a seguir, ¿no? Como de una forma tan sencilla y tan directa como ha sido capaz de llevar el Evangelio a muchísima gente, ¿no? Sí, de hecho él estaba implicado, por ejemplo, en la radio, él tiene hasta, digamos, hasta unos días antes de que el Señor se lo llevara, ¿no? Pues estaba súper implicado en Radio Bonanova, que fue algo que una iniciativa suya y bueno, desde allí, pues en Radio Bonanova, pues se comunicaba la nueva vida en Jesús, ¿no? Y también, pues, incidía en nuestra sociedad. Porque una de las cosas que él siempre estaba fijándose es en la iglesia, ciertamente, porque más que otra cosa, él se consideraba pastor, él dignificó en un sentido el ministerio, el pastorado. Sí. Yo, de las personas que he visto así en nuestra sociedad, y comunicador y tal, pero que dignificaba y que siempre hablaba y llamaba a otros a plantearse el ministerio pastoral, pues ha sido él, ¿no? Él era periodista, él era tal, cual, pero sobre todo era pastor, un gran maestro, ¿no? El domingo anterior, murió el miércoles, el domingo anterior estuvo en Zaragoza, y allí en Zaragoza, pues resulta que está a medio camino entre Barcelona y Madrid, ¿no? Y entonces los estudiantes del seminario de Madrid fueron allí a Zaragoza y se encontraron allí, ¿no? Y entonces él, pues... unos días antes de partir allí con el Señor. ¿Perdona? Estás hablando que eso ocurrió unos días antes. Sí, 3 días antes, ¿no? Y entonces estuvo dando, pues, clases allí. Bueno, en la iglesia, pero estuvo dando clases a sus alumnos. De hecho, él iba a Madrid no sé si, creo que era desde el miércoles hasta, 3 días a la semana estaba en Madrid en el seminario dando clases, ¿no? Pero sobre todo él hablaba de la importancia de ser pastor, de acompañar a las personas, desde que nacen, desde la cuna hasta la tumba, si el Señor no había venido antes, ¿no? Entonces, él hablaba y siempre estaba dispuesto, ¿no? Su hija, por ejemplo, su hija el día que celebrábamos en un sentido la vida suya y agradeciéndole al Señor, pues que la vida que había tenido con Roberto, ¿no? Entonces su hija hablaba de que él el domingo no se quitaba la corbata, ni la camisa y casi ni la chaqueta, porque estaba siempre dispuesto, si alguien le llamaba o algo, a salir y hacer visitas o cualquier otra historia, ¿no? Entonces, pues habla de una persona que vivía y dignificaba el ministerio pastoral tan desdeñado, yo creo, ahora ya, yo creo que tan desdeñado en nuestras iglesias aún, ¿no? Porque en un sentido nuestras iglesias están, pues,
como la sociedad, yo creo en Dios, ¿no? Pero no creo en los curas, ¿no? En ese sentido. O sea, que pasa también un poco en la iglesia evangélica. ¿Qué, perdón? Que también pasa eso, un poquito, ese esquema en la iglesia evangélica. Sí. En las iglesias evangélicas, claro, porque estamos en nuestra sociedad, ¿no? La gente si no está presta a escuchar el evangelio y a cambiar de acuerdo a la imagen de quién es Jesús, ¿no? Pues entonces, ¿qué hace? ¿De qué se alimenta? De lo que la sociedad es, de lo que la sociedad habla, de lo que la sociedad imprime, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tenemos estas cuestiones, ¿no? El hecho. Y aparte, por ejemplo, si viene pues un psicólogo, si viene un sociólogo, si viene un comunicador, pues tiene mucha, no sé, más audiencia. Mucho eco, ¿no? Y la gente se mueve. Pero si es un pastor, pues no. Bueno, pues mira, a lo mejor eso también está bien, porque es una labor que se hace no para los hombres. Y si no lo tienes claro, pues te frustras mucho, ¿no? Bueno, sino que lo haces para Dios, ¿no? Es una prueba de fe. Claro que estás con las personas. Es así. Pero el servicio que lo haces porque hay alguien en la presencia del cual vives, ¿no? Y alguien que valora pues la sencillez, valora la humildad, valora la obediencia. Eso es así, ¿no? Ahora, a mí lo que me impresionaba de este hombre, siempre, cuando podía, siempre estaba dando la felicidad. Tal, pero pastor, ¿no? Muy bien. Escucha, Salvori, algo que me llama la atención también es que ha sido un poco rápido, ¿no? O sea, que él muriera, aunque tenía problemas de corazón, ¿no? Pero que él se fuera con el Señor así tan joven, ¿no? Porque para mí 73 años es muy joven, porque ya tengo 66. Dios mío, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué decía él? Sí. Sí, una frase suya. Dice, que viejo no era, sino acumulador de juventud. Es verdad. Una de las cosas es que él, aunque siempre estaba con una sonrisa, con una vitalidad, pues muy, muy, muy fuerte. Recuerdo en esto de vitalidad que Francisco La Cueva, no sé si a lo mejor no recuerdo en este momento, pero la gente no está muy familiarizada, pero fue un gran teólogo y un gran escritor. Él con 81 años vino a casa, mira, y lo veías como si fuera un chaval en un sentido, ¿no? Y es que yo creo que Roberto Vélez le pasaba lo mismo, lo que decía de acumular juventud la tenía acumulada, sí. Así que no somos mayores, sino que acumuladores de juventud. Bueno, claro, es que si vas a pensar, cuando uno tiene al Señor Jesucristo en su corazón, pero realmente la muerte física no es más que una liberación, porque realmente nuestra esperanza es una esperanza viva y está en el Señor Jesucristo, y irse con Él es lo mejor que uno puede experimentar, ¿no? Y bueno, sí. Y aunque estamos aquí para servirle y para guiar a otros, a personas, que también Roberto Vélez era un hombre con un corazón de evangelista, y a guiar a la gente a conocer al Señor Jesucristo, porque fuera del Señor Jesucristo no hay esperanza para nadie. Así es. Sí, y hablar de Roberto, pues es hablar de Jesús en ese sentido, ¿no? Porque es como te decía al principio, él vivía y disfrutaba del Señor, ¿no? Bueno, pues Salvori, acabamos ya la entrevista solamente con comentar que, por lo menos lo que yo tengo en el corazón es comentar que, bueno, que igual que Roberto Vélez, pues en unos días se ha ido con el Señor. Pero realmente tenemos que estar todos preparados cada día, porque nadie puede asegurar que mañana estará vivo.
Así es. dentro de unas horas, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante para que todos nosotros reflexionemos sobre esto y estar siempre preparados y dispuestos, porque en cualquier momento podemos reunirnos ya con nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces también, Así es. claro, decir que a los amigos que nos escuchan que esto no es una cuestión, no, cuando sea viejo, cuando no sé qué. No, esto es algo Sí. que realmente uno tiene que tomar una decisión, no solamente por la salvación, sino especialmente porque conocer a Dios es conocer la vida y la vida Claro. eterna. ¿Y quieres Es así, tú, es así. quieres Y, ahora con unas y palabras? si no se conoce, mira, hay muchas personas que van en búsqueda, ¿no? Constante de algo que le llene, ¿no? Mira, en esta semana, ayer estuve en el tanatorio, ¿no? De una persona que 45 años, pues, ha dejado de existir, ¿no? Y en su búsqueda, pues, ha ido a muchos sitios, ¿no? Y, oye, 45 años. Mi hermana también murió con 45 años, Jóvenes, ¿no? ¿no? Y dices, ostras, qué cosas, ¿no? Recuerdo que mi hermana, pues, me dijo una expresión muy, eh, muy fuerte, ¿no? Ella de pequeña, pues, había oído del Señor Jesús y tal, ¿no? Pero después hizo su camino. Perdonad, pero tengo aquí me estáis escuchando en directo y se ve que ha pasado un gatito y se ve que con los perros no se llevan. Un Sí, segundo que cierro. pero casi no se ha Sí. oído, ¿eh? Sigue hablando. Casi no se oye, vale, vale. Bueno, o no, pues deciros que mi hermana, pues, una de las cosas en el hecho de dolor suyo, ¿no? Pues me dijo, Salvori, ayúdame. No, me dijo primero, tengo dolor en el alma, Salvori, ayúdame. Y entonces, claro, yo pedía al Señor en ese momento de que me diera palabras, pero las palabras que le pude dar no es que el Señor Jesús ha venido y Él, pues, padeció por nuestros dolores, ¿no? Por su llaga suya, pues nosotros fuimos sanados. Y Amén, así Él es. estuvo hablando del perdón total que hay en Jesucristo, ¿no? Y de la esperanza única que todo aquel que deposita su fe, pues puede tener, ¿no? Y el hecho de que Él promete perdón, pero también promete vida eterna y en prolongación, pero también en calidad, ¿no? Entonces, es eso, no estamos preparados en un sentido para morir. Una de las cosas que yo le digo a muchas personas, ¿no? Oye, si tú murieras en este momento, ¿dónde irías? ¿No? Se quedan un poquito así descolocados. Pero el hecho es que tú y yo, ¿no, Luis? Si morimos sabemos dónde vamos. Claro. Y tenemos una seguridad y una certeza absoluta, ¿no? Porque basamos nuestra vida en aquel que ha dicho que era y que es la resurrección y la vida. Y dice que la segunda parte de lo que dice, ¿no? Que todo aquel que vive y cree en él, pues tiene vida eterna. Amén. En eso depositamos. Y Bueno, Luis, pues ha sido un placer charlar contigo y sobre todo es fácil hablar de personas como Roberto Vélez. Yo tengo que decirte que en cuanto a lo personal, ¿no? A lo mejor no tenía, yo no sentía un feeling muy especial de él hacia mí. A ver, te lo digo así. Pero mira, un feeling total hacia mi familia, un cuidado, lo tuvo, me explico, en cuanto a mi familia. Sí. Pero también yo siempre, la admiración que siempre he tenido, ¿no? Como he escrito en el Facebook, pues la admiración de siempre que he tenido una persona que reflejaba a Jesús y que estaba por todo el mundo, por todas las personas, ¿no? Y por supuesto hacia mí también, porque cuando estuve, todavía soy pastor de la iglesia de Capuchinos, ¿no? Pero cuando vinimos aquí,
claro, veníamos a un sitio perdona, conocido porque era casa nuestra, pero también desconocido en cuanto a la comunidad de fe que había. Y entonces él pudo, pues, nos apoyó, ¿no? Y nos sentimos apoyados. Pero eso sí, te iba a comentar, ¿sí?, que ahora no está en la calle Capuchino, sino que está en la calle... Sí, ahora nos hemos trasladado a la calle Smith, aunque también tenemos el mismo, es un centro de culto, sí, también, porque ya que no dejan abrir muchos centros de culto, tampoco nosotros no lo hemos cerrado, pero por ejemplo cuando tenemos bautismo subimos todos ahí, ¿sí? Porque no tenemos baptisterio en la calle Smith, pero es en la calle Smith 37, ¿sabes? Sois bienvenidos a la familia de Dios que hay allí. Termina lo que estabas diciendo, porque para que dijeras esto te he cortado lo que estabas diciendo sobre Roberto Beller. No, bueno, tampoco, no, que es una persona que objetivamente, no, ya aparte de mi subjetividad, ¿no?, que yo puedo sentir o no, objetivamente era una persona que reflejaba totalmente y destellos del Señor Jesús, ¿no? Y con una alegría y una sencillez total, ¿no? Y que era una persona que, vamos a ver, un gran comunicador, pero lo que comunicaba no era populista, sino que estaba todo, él era un conocedor y desentrañaba los textos bíblicos de una manera original, ¿no?, y comunicativa, fresca. Sí, sí. Pero bien fundamentada en la palabra de Dios. En la palabra, sí, sí. Aunque era comunicador y podía llegar a todo el mundo, ¿no?, la rigurosidad de lo que decía era hondo, ¿no? Y también decía una cosa y con esto, pues ya para finalizar, por así decirlo, ¿no?, decía que cualquier persona, en su última predicación está en Facebook, lo podéis escuchar, dice que cualquier persona puede comunicar acerca de Jesús. Cualquier persona que haya tenido un encuentro personal con Jesús no tiene ni que ir al seminario que él fue, ni documentarse tanto, sino como es, puede. Y hablaba del tontito Andrés. Dice, temo dos cosas. No, dice, lo único que temo ir al cielo es ahora que Andrés me regañe, no por haberle dicho tontito. Sí, porque él conoció a Jesús y fue a su hermano y le dijo, oye, mira, ven, que hemos conocido a Jesús. Y es una persona que siempre está rodeada de otras y que a estas otras las acerca a Jesús, ¿no? Si tú coges una concordancia en la Biblia y pone Andrés, y mira todas las veces que ocurre, que no, pero muchas, siempre lo verás que está acercando a alguien a Jesús. Y por eso decía que cualquier tontito como Andrés, ¿no? Y dice, bueno, cuando vaya al cielo, bueno, me imagino que Andrés ya le ha regañado, pero que está disfrutando de la gloria excelsa de ver a aquel que ya amaba sin haberle visto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, y hasta la próxima, que llevamos ya 28 minutos, ¿eh? Ostras, no veas. Bueno, eso es buena señal. Ya seguiremos en contacto para que puedas contarnos más cosas a través de Radio Libertad Total. Hasta luego. Hasta luego.